Muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Psicólogos Región 13 de Arequipa, vamos a presentar a la magíster Decía Abelina Salazar Ramírez, quien nos va a dar la conferencia Proceso de duelo en situación de emergencia y desastres. Esto a nombre de la especialidad precedida por la psicóloga Susan Cruces Calderón. A continuación, la doctora Decía. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y también gracias por presentar este tema, ¿no? Que es un tema que si bien lo hemos venido trabajando, sobre todo en estos últimos 3 años, 4 años, producto de pandemia, hablando de este tema de duelo, hemos aprendido también en el proceso, ¿no? Hemos aprendido sobre todo porque ha sido estos duelos comunitarios, masivos, eh, mundiales, así, ¿no? Así, si hablamos con el tema de pandemia por COVID, pero también hemos tenido estos procesos de pérdidas en espacios, ¿no? Producto de algunas emergencias. Deja de gritarle. Entonces vamos a ¿Qué coño conversar estás al gritando? Pues no te respecto das cuenta que la andas eh, gritando por todo. y, sí, y bueno, y muy abierta a las preguntas o cualquier comentario que ustedes consideren. Bien, bueno, ya me presentaron, Desiree Salazar, psicóloga, trabajo aquí en Lima, formo parte de las brigadas de emergencias del Ministerio de Salud y como parte de estas brigadas eh, hemos tenido que realizar muchas intervenciones eh, de rehabilitación, de recuperación y dentro de ese proceso manejarnos en el tema de pérdidas, ¿no? Como dar malas noticias, incluso, que era un tema de apoyo que se ha venido brindando. Y también soy consejera en el tema de VIH y SIDA, entonces estoy muy vinculada, ¿no? A esta temática del dolor. Si bien, por ejemplo, en el tema del VIH ahora ya estamos con otra mirada de las infecciones, porque hay tratamiento antirretroviral, hay sobrevida, pero cuando empezamos a trabajar este tema no había nada de eso. Entonces, también tuvimos que manejarnos a este nivel. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Por qué hablar, no? ¿Por qué hablar del duelo? Definitivamente debemos reconocer que son ¿Los momentos, envío? procesos naturales, ¿no? La muerte, el duelo, pero también sigue siendo un tema que muchos de nosotros no nos gusta tocar. Incluso si estamos en una dinámica de Eh, familia, por ahí los papás, los doctora, abuelitos, como que doctora Decía, pueden comenzar a bueno, hablar. Ay, perdón, sí, diga. doctora Decía, disculpe un segundo. A todos los participantes, por favor, silencie sus micros. La señorita Yandeí Fernández, por favor. Muchas gracias. Disculpe, doctora, puede continuar. Perdón la Ok, interrupción. no se preocupe. Bien, entonces le comentaba de que igual, ¿no? Sigue siendo un tema que mejor no lo tocamos, ¿no? Si alguien en el almuerzo dice, bueno, el día que yo me vaya a morir, yo quiero que me velen en tal lugar, ¿no? Y por ahí el hijo dice, no, por favor, papá o abuelito, no hables de eso, ¿no? Entonces, siempre le corremos al tema, no, no nos gusta hablarlo, ¿no? No estamos acostumbrados, como bien dice, a tratar ni saber qué hacer en estos casos. Incluso muchos de nosotros que trabajamos el tema, hemos visto que cuando nos ocurre, ¿no? Y es propio, es así, ¿no? Esta pérdida o a la muerte de un ser querido. Claro, tenemos recursos, eso no hay que negarlo, tenemos recursos, pero igual no deja de impactarnos. Alguien una vez nos comentó y nos decía, bueno, que ustedes que trabajan en el tema, cuando algo les ocurre a sus familias, de repente la percepción es diferente, ¿no? Bueno, yo siempre digo que hay recursos que tenemos, pero igual, ¿no? No deja de impactar, no deja, ¿no? No deja de impactar. Bueno, el mundo, la vida siempre nos involucra a estar bien, ¿no? A vivir felices, tener situaciones y emociones agradables. Por lo tanto, las emociones que nos lleva a la muerte no las sabemos manejar, suelen ser desagradables. Por ejemplo, ¿no? Acá el COVID, ¿no? Y siempre lo vamos a manejarlo como un desastre realmente, ¿no? De lo que fue el tema de la salud en el mundo.
que nos enfrenta a la muerte, y esta vez fue masivo, ¿no? Los rituales de muerte cambiaron, o el velatorio, ¿no? Cómo tenía que, en un inicio, si antes acompañábamos el velatorio, no hacíamos nada de eso. Entonces, todo eso también influye en este proceso de pérdida. Y bueno, el duelo es un proceso definitivamente psicológico, ¿no? Y no un síntoma. Por lo tanto, forma parte del proceso, ¿no? Del proceso dentro del comportamiento normal. Y este proceso, nosotros decimos que es un proceso natural, ¿no? Y no de una enfermedad, ¿no? Cuando hablo del duelo, ¿ah? Es un proceso natural, ese dolor, esa sensación de repente de no tener tristeza, ¿no? Mucha gente dice, yo no quisiera sentirme así, pero es inevitable. Entonces, eh, ¿cuántos de nosotros deberíamos aceptarlo y entender que como proceso va a pasar, va a pasar, ¿no? Bueno, dice que no siendo un sentimiento único, ¿no? Sino es bastante compleja, ¿no? La situación por el tipo de manifestaciones que se van a ir presentando, algunas más elaboradas que otras. ¿Eh? Esta fotito, por ejemplo, que yo les estoy mostrando, ambos fotos, incluso la anterior, son del hospital, ¿no? De donde yo trabajo, yo trabajo en el Hospital María Auxiliadora, y una de las formas en que en la época COVID era todos los trabajadores, por ejemplo, despedíamos, ¿no? A nuestros compañeros de trabajo, los llevaban al patio de estacionamiento, ¿no? Con un ambiente bastante grande, y cuando sonaban las ambulancias ya sabíamos que llegaban, ¿no? En ese momento ya se podía llevar, por ejemplo, los féretros. Entonces, era una manera, ¿no? De que cómo nosotros podríamos ir elaborando esa pérdida de nuestros compañeros. Entonces ahí están algunas fotos cuando incluso eran retirados, ¿no? Algunos pacientes, ¿no? De las salas de UCI. Ahora, estas manifestaciones que nosotros decimos que están dentro de lo normal, ¿no? Dentro de lo esperado, van a responder de acuerdo a la intensidad al momento, ¿no? Al impacto en cómo se ha producido esta situación. Bien, va a depender de varios factores. Por ejemplo, una de ellas es la relación, ¿no? La relación emocional, dependencia con el ser querido. ¿Qué tan ligada estoy? ¿Es mi mamá, mi papá, mi hijo, un hermano? ¿Quién es, no? Las circunstancias que llevaron a la muerte. Si bien hay situaciones de muerte que nosotros decimos que forman parte del ciclo de vida, ¿no? Son las que impactan son aquellas circunstanciales, son aquellas en que en un momento estamos trabajando, nos llaman por teléfono y nos dan la noticia, ¿no? Esas son, por ejemplo, las noticias inesperadas, las que tienen un impacto diferente en este proceso. Eh, Más no en otros, por ejemplo, cuando se habla de ciclo de vida o en algunas enfermedades terminales, donde la persona o el familiar puede, puede hacerse la idea, puede ya ir adaptándose a la posible pérdida. Puede, ¿no? También siempre tenemos que dejar en claro esto. No todos, por más que tengamos ya una noticia de un paciente, un familiar con una situación terminal, ¿no? eh, no todos podrían aceptarlo, ¿no? Como parte del desenlace, ¿no? Propio de la enfermedad. Pero bueno, es así, ¿no? Nosotros somos muy complejos, los seres humanos somos bastante complejos. Los recursos con los que disponemos nosotros, ¿no? En caso, por ejemplo, de sobrevivir a un accidente, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué estrategias cuento para afrontar esta situación? Se espera que muchas personas que han presentado situaciones de estrés antes de estas situaciones de pérdida, tienen mejores estrategias para poder manejar la situación. Entonces, uno va evaluando, ¿no? Este soporte de tipo familiar, social.
cómo han reaccionado, ¿no? ¿Qué respuestas han tenido en situaciones muy similares, imprevistas, ¿no? Frente a una experiencia de dolor. ¿Sí? Siempre las personas nos preguntan, ¿no? ¿Y cuánto me va a durar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo va a ser? Y el tiempo es relativo. Miren, realmente eh, en pandemia, porque yo siempre voy a traer este tema de pandemia porque fue tuvimos muchas lecciones aprendidas ahí. eh, la teoría nos decía un año, ¿no? Eso es el promedio, ¿no? Pero hay personas que, de acuerdo al modo de vida, de acuerdo por ejemplo, entran rápidamente a situaciones o a su vida cotidiana, entonces tienen mayores recursos o mejores recursos para poder sobrellevar la pérdida, ¿no? Están más acompañados, también eso es importante, pero va a depender mucho, ¿no? De la situación, cómo se presentó esta pérdida. Entonces, la teoría, como bien dice, es un año. Lo mínimo que podría pasar es 6 meses, ¿no? Ese es el momento. ¿Y por qué se habla del año? Porque en este primer año eh, hay un tema de ausencia, ¿no? Hay fechas especiales donde no vamos a pasar con el ser querido, por ejemplo, la primera Navidad, el primer Año Nuevo, el primer Día de la Madre sin la mamá. Entonces, lógico, ¿no? Es un año de adaptación a la ausencia, ¿no? A la ausencia. Entonces, por ahí podremos nosotros ir sustentando el por qué hablar de este año. Y esto nuevamente, como digo, es bastante relativo, ¿no? Hay gente que lo puede manejar más rápido que otros, ¿no? Y eso no significa que no le duela, que no sienta dolor. Claro que sí, son formas que tenemos cada Una, uno. Entonces, esto es una independientemente, ¿no? Del tiempo, charla. desde el momento de la muerte, y se podemos considerar que luego. Doctor, buenas tardes. Ya, correcto. Doctora, su micro está silenciado. Doctor, decide, no se Ok, le escucha. ya, Muchas listo. gracias, perdone. Gracias. No se preocupe. Entonces, acá les comentaba, ¿no? Independientemente del tiempo, ¿no? Del momento de la muerte, vamos a considerar de que el duelo se está procesando y ha terminado cuando el familiar o el doliente tiene la capacidad de poder recordar, de poder hablar de la persona y ya no le genera dolor. ¿No? Es que hay gente que dice, no me hables del tema, no me cuentes, no quiero ver nada, porque lógico, rápidamente está vulnerable, está sensible. Pero hay un momento, y ustedes van a ir evaluando eso, que la persona lo conversa, lo habla, y esto significa que ya tiene esta capacidad, ¿no? Para establecer nuevos vínculos, volver a estar en contacto con aquellas personas que acompañaban a su familiar. Y esto es interesante, ¿no? Este es un proceso bastante interesante. Son los retos que nos va colocando la vida. Y les daba el ejemplo, ¿no? Nosotros habíamos tenido un taller muy interesante con pacientes, con familias, ¿no? Que habían perdido a sus seres queridos por COVID y en diferentes circunstancias, ¿no? Era virtual, me acuerdo que teníamos de varias provincias y había pasado como, en algunos había pasado como 2 meses o 3 meses de la muerte. Y qué difícil, ¿ah? De verdad, muy, muy difícil, porque ellos querían participar en el taller porque buscaban una manera de hablar, pero nunca terminaban de hablar, nunca terminaban, ¿no? Rápidamente irrumpían en llanto, en una situación, ¿no? Que solamente traía a la memoria al ser querido, no pueden. Pero también había el otro grupo, ¿no? Que los contenía, miran sus pares. ¿Cómo los contenía? Le decía que sí, que va a pasar el tiempito, que ayuda mucho, pero que era bueno, ¿no? Que lo hablara,
que lo llorara, que era bueno, que eso era bueno. Entonces, eso también tenemos que valorar. Mucha gente se asusta, ¿no? De que todavía no lo pueda re- eh, recuperar, no lo pueda sobrellevar. No, siempre hay que indicar que está bien, que lo diga, que lo hable, que lo llore, porque es lo que necesita nuestro organismo, sí, nuestras psiquis, para poder nosotros en algún momento verlo con más calma las cosas, ¿no? Vamos a ver aquí algunas manifestaciones, porque somos un todo, ¿no? Nada estamos separados, somos un ser biopsicosocial y espiritual. Ahora ya estamos con este nuevo ingreso, ¿no? Del tema psicológico. Todo nos mueve realmente. Nosotros tenemos casos de pacientes que llegan por dolores físicos y en realidad hay un malestar ahí psicológico absolutamente, con serios problemas conductuales y con pensamientos pesimistas. Entonces, estamos ligados. Entonces, desde el momento de que se produce una situación de pérdida, hay manifestaciones, ¿no? Y estas manifestaciones vemos desde la parte cognitiva, ¿no? Vemos este proceso que no es, que no me ha pasado a mí, no puede haber ocurrido, hay un tipo de confusión, no respondo, ¿no? Estas alteraciones a nivel cognitivo, no respondo como debería responder en una situación sin dificultad. Eh, Me piden mi número de teléfono y no soy capaz de darlo porque estoy realmente desconectada, estoy en crisis, es la palabra que nosotros usamos, ¿no? Hay un shock emocional, hay una obsesión por recuperar la pérdida o evitar recuerdos, ¿no? O distorsiones, incluso cognitivas. Nosotros en algunas emergencias tuvimos una del desastre aéreo en Pucallpa, y recuerdo que había sobrevivientes, pero no se encontraba el cuerpo de uno de ellos. Entonces la familia, pasando 2, 3 días, optó por comenzar ellos a decir, no, no está muerto, está vivo, debe estar deambulando, debe estar eh, caminando, perdido, y colocaron fotos en toda la plaza de armas, ¿no? De la ciudad para que si alguien lo identifique, lo reconozca, pueda llamar. En realidad, el tema de la sobrevida, habían habido muy poquitos sobrevivientes, 3, 4 sobrevivientes de este accidente en Pucallpa. Lo que pasa es que no había, aún las familias se habían negado a reconocerlo, si no me equivoco, en la morgue, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Como dice, no, no quiero saber nada, es un proceso de negación, no lo creo, ¿no? Debe estar vivo, debe estar caminando, debe estar deambulando. Bueno, pues eso es un proceso, ¿no? Eso no es que, ¿qué te pasó? ¿Estás mal? No, es así. Y si hay familiares cerca de ellos, bueno, hay que acompañar, ¿no? Porque muchas veces se dice, psicólogo, pero hágale entender, dígale que ya no fue, que está muerto y que, vamos, tiene su proceso para poder creer. Cuando ve y pasa el tiempito y ve que es irreversible, que no aparece, ella tendrá que aceptarlo. Y eso, que si no vemos cuerpo, no lo vamos a aceptar tan fácil, ¿no? Es lo que hablamos nosotros como duelos inconclusos, ¿no? No lo aceptamos. Nosotros, como parte de nuestra cultura, si no velamos, si no vemos el cuerpo, eh, asumimos que no vamos, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Los comportamientos en emergencias, cuando las personas van a reconocer cuerpos y muchos de ellos, por ejemplo, en accidentes aéreos, eh, eh, reconocen parte del cuerpo, ¿no? En accidentes aéreos el cuerpo no se presenta completo, partes. Y la familia pasa 2, 3 días y me acuerdo en el tercer, cuarto día reconoce de repente, disculpen, de repente puede sonar muy serio eso, pero no, la mano, ¿no? La mano, parte del tórax, eh, entonces ese es, ¿no? Me acuerdo una jovencita reconoció a su novio por la bota,
la pierna, ¿no? Y estaba la moto. Y pasó como 3 días, ¿ah? Y siempre me acuerdo de la reacción de ella porque no fue una reacción de llanto, fue una reacción como de tranquilidad. Y ella decía, ahora sí me lo voy a llevar, ahora sí me lo voy a llevar. Esa parte del cuerpo se trata como cuerpo entero. Así también hay que manejarlo también así. Entonces, eh, si no vemos el cuerpo, muchas personas van a asumir de que no están bien, ¿no? Todo lo que pasa por nuestras cabezas. Cuestiones afectivas, lógicamente, pues de tristeza, apatía, desgano, cólera, rabia. Elizabeth Kubler-Ross habla de esto y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero son formas en que nuestras emociones entran en esta situación, ¿no? Desde el enfado, desde la rabia hasta sentirme muy vulnerable, abandonada, sola, o incluso, ¿no? Hasta esta sensación de culpabilidad, ¿no? ¿Por qué dejé que Doctora, viajara de repente? ¿No? ¿Por qué les compré el boleto de avión? Eso también hemos tenido, ¿no? Esas situaciones, ¿no? ¿Por qué obligué a mi hija que vaya al mercado a comprar el regalo de Año Nuevo, ¿no? Con estos argumentos que nos daban en este incendio que ocurrió en Lima el 2001, ¿no? Mire cuántos años y a veces hay sobrevivientes, por ejemplo, de ese gran incendio, ¿no? Del mercado en Lima. Y esas sensaciones, ¿no? Esas cuestiones emocionales de la culpabilidad, ¿no? Muchas se quedan así. Pues, cuestiones fisiológicas. Yo le decía, y usted ya lo sabe, ¿no? Cómo nuestro organismo rápidamente eh, responde químicamente, fisiológicamente, ¿no? Entonces, pues imagínense problemas de gastro, eh, problemas para respirar, dolor de cabeza, palpitación, estreñimiento, altera toda mi dinámica del sueño, inapetencia. ¿No? Son situaciones que vamos a encontrar. Y cuestiones conductuales, de demostrarme no querer saber con nada ni con nadie, no contestar teléfonos y mantener una conducta aislada, ¿no? Me mantengo sola, aislamiento social, llantos, ¿no? Todo lo que yo pueda ver, que me haga recordar rápidamente. Y por eso que hay gente que evita, ¿no? Evita salir, evita escuchar música. Y nuevamente, ahí está, miren lo que dice, ¿ah? Manifestaciones normales, ¿ya? Por eso es importante conocerlo, porque cuando nos llegue a una persona, a un usuario, siempre piensa que no debería sentirlo. No, sí, hay que tratar de acompañarlo y decir que este es un proceso, ¿no? Y que está dentro de lo esperado en una situación de este tipo, ¿no? Llevar a desorar objetos, visitar lugares que frecuentaba el fallecido, o de repente no saber nada, ¿no? Hay gente que dice, no toques nada, déjalo tal cual, déjalo, ¿no? Cuando las esposas han perdido, por ejemplo, a su esposo, los hijos rápidamente decían, mamá, cambiamos la cama, vendemos la ropa, y nosotros hemos tenido estos casos, y stop, stop, calme, que la esposa decida, ¿no? En qué momento lo va a hacer. No hay que, porque, no es que le va a traer malos recuerdos, miren, escucha esta palabra, ¿no? Malos recuerdos, que su esposo malos recuerdos. Deja que ella te lo diga, te lo pida. Si ella te dice desaparezca, bueno, miren, tomar decisiones, y hemos visto también estos casos, ¿no? Así en caliente no es bueno, ¿no? ¿Y por qué yo uso esa palabra? Porque hay mucha gente que se ha arrepentido luego. ¿Cómo vendí mi casa? ¿Cómo vendí mi cama, que era una cama grande? ¿Cómo vendí eso? Entonces, a veces tenemos que apoyar y decir, mire, ok, sí, es muy posible que se tome esa decisión, pero vamos con calma. Y luego cambian, ¿ah? Hay personas que, hay dos cosas, lo decide ya, o dice, sí, ¿verdad, no? Esto es un recuerdo, pues, quiero tenerlo conmigo, y así, ya va encontrando otro valor. Pero nuevamente le digo, pues se habla de procesos, ¿no? Procesos, no es de la noche a la mañana todo esto. Y acá pues está lo que les comentaba, ¿no? Las etapas de duelo,
Elizabeth Kubler-Ross es una estudiosa, ella trabaja todo este tema a partir de pacientes eh, eh, con cáncer. Entonces, nos ayudó mucho, por ejemplo, esta teoría nos ayuda mucho cuando trabajamos el tema de impacto del diagnóstico por VIH, que también es un proceso de duelo, ¿no? Es parte de mi cuerpo. Mi cuerpo ya no va a funcionar igual, ¿no? La infección por VIH está relacionada a la vida sexual, ¿no? Y la sexualidad o la vida sexual, ¿no? Que genera, ¿no? Con las parejas, placer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, en un inicio es un tema de pérdida, ¿no? Lógicamente, como le digo, ya las cosas han cambiado y bueno, las personas con VIH hacen de su vida, pues como cualquier otra persona, ¿no? Sin ningún tipo de dificultad, problemas, ¿no? Teniendo en cuenta sus condiciones de salud y tratamiento. Pero el impacto em, para reconocer el diagnóstico y hablando para, para aceptar la pérdida, eh, pasa por eso, ¿no? La negación, no, es mentira, no lo creo, me han engañado, nada, ¿no? Rabia, cólera, eh, negociación, ¿no? ¿Qué puedo hacer para cambiar? De repente comienzo a rezar más, voy a la iglesia, ¿qué hago para cambiar lo ocurrido, para cambiar la noticia? Y cuando pasa el tiempo y ve que no va a cambiar las cosas, ¿no? Podemos hacer desenlaces pues de estados de ánimos depresivos, ¿no? El organismo pasa por estas situaciones para llegar a lo que nosotros decimos la aceptación. La aceptación viene cuando, hemos visto en diapositivas anteriores, la persona es capaz ya de hablarlo e incluso se convierte en soporte para otras personas, en soporte. ¿Bien? Entonces, en tiempos de emergencias, ¿no? Yo les comentaba, que nosotros hemos tenido acompañamientos en emergencias de grandes pérdidas, ¿no? Este mercado en el 2001, los desastres aéreos, hemos tenido dos, al menos en los que yo pude estar trabajando, el de Chachapoyas y Pucallpa. Em, Hemos tenido accidentes en el tema de ómnibus, ¿no? Aquí en Lima Norte. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa cuando este dolor ya es masivo, ¿no? Es difícil sobrellevar el duelo en momentos en los que hay una situación anormal, ¿no? El momento, cómo impacta la noticia a todos, ¿no? La cotidianidad se ve en algún momento resquebrajada, desestructurada. Salgo de mi zona de confort para encontrarme con una situación de este tipo. ¿Bien? Y hablo de este tipo de pérdidas, pero hay otro tipo de pérdidas. Nosotros tenemos pérdidas, por ejemplo, hoy estamos en plena emergencia por fenómeno del niño. ¿Qué va a pasar, no? ¿Cómo estamos con el tema de desborde de ríos? ¿Qué pasa con las casitas que están cerca, no? De un posible lugar donde pase un huaico, ¿qué pasó? Es decir, ¿cómo estamos actuando? ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que van a tener este tipo de pérdidas de tipo material, ¿no? Sus cosechas, la agricultura, sus animalitos. En el norte, ¿no? Los niños, y creo que más adelante vamos a mirar algo muy, muy pequeño, pero igual tocamos, el tema de los niños, ¿no? Cuando han tenido que dejar sus mascotas y desplazar a otros lugares. Siempre recuerdo el tema de una niña que le pedía a su papá, ella contaba, ¿no? Que tuvo que dejar sus conejos, no pudo rescatarlos y ni modo, llegó el huaico y desapareció, pero para la niña era un dolor tremendo, ¿no? Y ella venía con mi papá no me ayudó, mi papá no salvó a los conejos, chiquita de 8 9 añitos. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Esas son las pérdidas que están consideradas dentro de las situaciones de emergencia que tenemos, ¿no? Y que está todas esas sensaciones, ¿ah? De tristeza, todo lo que hemos visto anterior, igual, ¿ve? Si no hay apoyo familiar o comunitario, ¿qué va a pasar ahí? La desolación, ¿no? Y cada familia, pues, es diferente. Hay familias con buen soporte, hay familias, pues, disfuncionales, hay familias que, al contrario, aprovechan justo esas oportunidades para entrar más en conflicto, en violencia, ¿no?
los equipos de salud, los equipos de, de primera respuesta, ¿no? Donde aquí hay un tema de las familias, de los equipos que salen a las emergencias. Los bomberos, policías, gente que ha estado en zonas críticas de atención. Sí, ¿qué pasa con esta familia, no? ¿Le pasará algo a mi hijo después de este incendio o durante el incendio? ¿Ha ido a tal emergencia? ¿Le pasará algo? Hay todo un tema en COVID. Nosotros hicimos parte de unas entrevistas a equipos de salud. Y los equipos de salud, lo que ellos querían, sobre todo los que están en sala SUSI, era que las familias, es decir, sus familiares, estuvieran calmados. Ellos nos pedían, psicóloga, por favor, mire, yo ya sé, conozco mi trabajo, yo sé cómo, yo me cuido, mi medida de protección, pero converso con mi familia. A mí me desespera, decía yo, mi familia. Piensa que me voy a morir, piensa que algo me va a pasar. Es decir, ni siquiera piensan que él podría llevar la infección, ¿no? No, es decir, era el tema de la muerte rondando, ¿no? Cerca, pues, ¿no? Con todo el riesgo. Em, y bueno, la comunidad afectada, ¿no? Hay lugares donde, por ejemplo, en un desastre aéreo, nada local, pérdidas familiares, pero en un terremoto, ¿no? Es otro tipo de situaciones que vamos a encontrar y que puede haber pasado 5 segundos, o bueno, no, 5 segundos es bastante fuerte el sismo, pero el daño es por meses, por años, incluso, ¿ah? Por años, incluso. Entonces, también tiene que ver cómo responde la comunidad frente a una emergencia. Y nosotros en Perú somos muy diversos hasta para responder en una emergencia. Diversos, ¿no? Yo estuve en el terremoto Arequipa 2000, si no me equivoco, 2001, Moquegua, Arequipa, ¿no? Y bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Arequipa respondió a su emergencia, ¿no? Yo me acuerdo la cúpula de la catedral y toda la plaza de armas con sus cintas amarillas, que nadie se podía acercar. Yo decía, Dios mío, qué pena, la plaza de armas tan hermosa. Si me parecía, no me cabía cómo iba a quedar. Y creo, y ustedes son testigos, que no pasó mucho tiempo para que eso, el lugar, quedara rápidamente reestructurado. Se reconstruyó, ¿no? Hubo apoyo, estaba la cúpula, todo. Entonces, tiene que ver mucho cómo responde la comunidad a la emergencia. Hemos ido a otras emergencias donde ha pasado el año, los 2 años y no pasó nada, ¿no? Con Un récord respecto sobre eso. a a cómo se puede reconstruir. Nuevamente, insisto, ¿no? Eso tiene que ver con la idiosincrasia, No hay tiene internet que u ver otros. características, ¿no? De la población. Y lógicamente, pues, ¿no? Apoyo local, ¿no? De gobierno. Pero bueno, es lo que yo creo que tiene que ver mucho la comunidad. Hay un principio de autoayuda, ¿no? En gestión de riesgo hay uno de los principios interesantes y se habla, y para mí es básico este tema del principio de autoayuda, como la misma comunidad puede salir frente a esto. Bueno, y ser señalados, ¿no? Estigmatizados, ¿no? También con esa situación de victimizar, los pobrecitos, ¿no? Y eso también no ayuda para nada. Y el otro tema, el del duelo, es cuando no se hace el cierre, ¿no? No se hace el cierre, ¿no? Sin rituales, ¿no? Em, Hemos tenido casos, por ejemplo, de, de las mamás de una de las familias, recuerdo un incendio, donde la familia decía, yo quiero ver el cuerpo, ¿no? Quiero velarlo, ya yo tengo acá el terno, ¿qué le voy a poner? Pero había sido de gran impacto este incendio, que no había cuerpo, ese cuerpo entero, por decirlo así, no, o era como, me acuerdo mucho lo que el doctor decía, ¿no? Es como si se hubiera incinerado, ¿no? Entonces, en un cuerpo incinerado, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? Cenizas. Pero ¿cómo informamos esto? ¿Cómo hablamos con las familias, ¿no? De que no va a haber cuerpo.
Entonces también ese es otro proceso. Por eso le dice, la respuesta de las personas está en relación al impacto de muerte, ¿no? Al impacto, cómo se presenta, ¿no? El cuerpo. Y hay que buscar apoyo de otras familias que estén más fortalecidas, sobre todo para apoyo de mamá, papá, ¿no? Porque hay otro tema ahí, ¿no? Interesante que al momento de repente podemos conversar, ¿no? Pero sí lo hemos podido tener, hemos tenido que manejar, ¿no? Me acuerdo mucho de estos, un incendio hace 3, 4 años aquí en Lima, donde ya no hubo, el reconocimiento fue por otro, igual como en Mesa Redonda, ¿no? A través de ADN y otros estudios. El duelo en la familia, ¿no? Hemos venido hablando de los niños, del papá, ¿no? Qué pasa dentro de este proceso. Y la intervención, dice, ¿no? Dice que hay que considerar siempre la intervención a todo el núcleo familiar, sin olvidar a los niños, familiares con discapacidad. Uno a veces subestima y dice, no, no se da cuenta, no, no, por supuesto que sí, claro que sí, ¿no? El adulto mayor es tan frágil, si él mismo reconoce que antes podía salir corriendo y ahora no lo puede hacer, que necesita ayuda, ¿dónde está ubicado un segundo piso? Ocurre un terremoto, ¿qué pasa? Entonces hay todo un tema ahí, el tema de notificarle la muerte del hijo o del esposo. Los hijos no dicen, se lo digo, psicóloga, no se lo digo, ¿cómo se lo digo? También hay un tema ahí. Hemos visto en algunas, por ejemplo, esposos, no parejas, adulto mayor, que le han negado, no le han dicho nada con respecto a la muerte de un ser querido, por ejemplo, en esta época del COVID, ¿no? Y cuando han venido a la consulta, se quedan como resentidos, ¿no? ¿Por qué no me dijeron nada? Entonces los chicos, pero mamá era para cuidarte, que mira, pero no me han dado la oportunidad de despedirme, dice, por ejemplo, ¿no? De ir a su misa, de estar en el velatorio, no me han dado la oportunidad de nada de eso. Entonces, ¿cómo han asumido ustedes eso y no me consultaron? Entonces, y nuevamente insistimos en que hay que hablar, pero uno evalúa mucho, ¿no? Al final los hijos son los que deciden aquí. Bueno, cuando hablo de papá, ¿no? Los niños como los adultos se sufren con las pérdidas, ¿no? Sobre la muerte, sobre el dolor, eh, llorar, ¿no? Al ser querido y afrontarlo, incluso antes de que se produzca, o en el momento en que ocurre y después incluso, ¿no? El concepto de muerte puede ser abstracto, ¿no? Y complejo, ¿no? De ahí que la forma de abordarlo y comprenderlo va a depender mucho de la edad, ¿no? Del nivel de desarrollo del adulto, del niño, del adolescente. Eh, ¿qué le digo? ¿No? ¿Cómo se lo digo? En niños, por ejemplo, cuando ha ocurrido este tema, a veces la fantasía puede ser peor que la realidad. O los chicos se generan muchas cosas. Hemos tenido, por ejemplo, el caso de un accidente de un ómnibus, eso fue en Huánuco, y tuvieron que reconocer las familias acá en Lima, en la morgue. Y una señora se acerca y me dice, ya reconocí a mi hija, pero está llamando a mi nieta. Y yo le prometí a mi nieta que la iba a llevar a su mamá. ¿Qué le digo? ¿Cuántos años tiene su nieta? Le 12 años. Ya. Pero me dice, ¿le digo? ¿No le digo? Espero llegar hasta allá. ¿Cuándo usted cree que va a regresar a Guam? Mientras me dan el cuerpo, me supongo que de acá a 2 días, porque tengo que hacer trámite para llevarla. Y la niña la va a estar llamando. Y la va a estar llamando, y le va a estar llamando y preguntando. Entonces, nosotros, ¿no? Los psicólogos, ¿no? Ahí entra a tallar pues todas nuestras teorías, psicología del desarrollo, todo lo que hemos podido aprender, ¿no? Y decimos, una niña de 12 años es una niña que ya comprende, entiende, y más aún, ahora con la tecnología, ellos ven internet, abren la página, ven relación de fallecidos, y eso sí podría ser de mayor impacto. Entonces, ¿qué hicimos? Recuerdo, porque yo siempre digo, los psicólogos tenemos que ir, cada situación es diferente, ¿no?
tuvimos que pedir a la señora que primero le contara a un familiar cercano. Sí, que le diga, ¿no? Que ya la reconoció, que ha fallecido, que hace todo el proceso, y que ese familiar se lo comunique a la niña, porque la niña estaba esperando, porque las noticias por teléfono no es lo ideal, noticias de muerte por teléfono no es lo mejor, sobre todo cuando se trata de alguien tan cercano, ¿no? Entonces, fue así. La señora conversó con su hijo que estaba allá y el joven conversó con la niña, ¿no? Por el tipo de comentó, no, mira, el accidente ha sido de tal magnitud, tan fuerte, tu abuelita no ha podido sobrevivir, ya la abuelita ya la reconoció, está, ¿no? La van a traer acá, la van a velar, bla, bla, ¿no? Comenta. Nosotros tuvimos oportunidad ya a la salida, conversar con la señora si es que le había notificado, y ella dijo, sí, yo le he dicho a mi hijo, ya hablé con mi nieta, pobrecita, está llorando, inevitable, inevitable, pero lo mejor que puede pasar es que la acompañe. Entonces, y la chiquita decía, ¿no? La señora contaba de que le decía, abuelita, y mamá nada más, no es solamente, hay varios señores que han muerto, ¿no? Entonces, miren, miren, esa compañía, ese soporte que se da a ella misma, ¿no? Es decir, no soy la única, ¿no? ¿No? Hay varios, ¿no? Hay varios. Entonces, tenemos pues recursos. Hay que hablar con los chicos. Dentro del proceso también, las circunstancias de muerte, podemos conversar con los niños, ¿no? Yo hablo de este tema de emergencia y desastre, pero tenemos casos de violencia, de feminicidio, de niños que han visto situaciones serias ¿no? De agresión. Entonces, ahí sí, una o dos veces no lo hemos tratado porque a veces llegan al hospital, pero hay una psicóloga encargada, pero es otro tipo, ¿no? De manejo, ¿ah? Ahí hay otro tipo, ¿no? De manejo para trabajar con los chicos, pero tenemos que tener una buena familia. Es decir, tenemos que contar con una familia que sea realmente el colchón y el soporte para ellos. No usar palabras como se ha ido, está dormido, está de viaje, ¿no? Porque claro, pues van a esperar que regrese, ¿no? Entonces, por eso que hay que usar la palabra muerte, ¿no? Esto es. Estar pendiente de las reacciones, ¿no? Acogerlo, saber que es así, que no hay que minimizar para nada. No hay que decir, pero ya mamita, ya fue, ya pasó. No, hay que respetar también, así como nosotros tenemos nuestros procesos, los chicos también, ¿no? Explicarle con nuestro familiar, por ejemplo, en tema de enfermedad, miren la palabra, dice muy, muy, muy enfermo, así, ¿ah? Porque una cosa es estar enfermo y otra cosa es estar muy, 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 que el cuerpo no pudo eh, resistir, ¿no? Frente a la enfermedad, frente al golpe, frente al dolor. ¿Bien? Para que más o menos vayan procesando, ¿no? ¿Qué significa llegar a la muerte en situaciones de este tipo? Bien. Bueno, dice que las personas, bueno, con algún tipo de discapacidad no necesitan ser rescatados ni excluidos, ¿no? De la realidad en que viven. También hay que incluirlos, porque si ven a todo el mundo llorar y no le digo nada, ¿qué pasó? Entonces hay que tratarlo dentro de sus procesos, comentar, ¿no? Como le digo, se evalúa mucho, ¿no? La dinámica de familia y la familia es la que tiene la última palabra, ¿no? Para poder comentar eso. Pero es importante referirlo. Es, como les digo, es mejor hablar porque la fantasía empieza a volar y puede ser peor. Puede tener sensaciones de abandono, no quiere estar conmigo, se fue enojado y en la mañana de repente es por mí. Tantas cosas que pueden estar pasando por la cabecita, ¿no? No hay peor entorno que aquel que no acompaña e incapacita. O sea, lo adecuado es que se les informe y que ellos elijan si desean o no participar y de qué manera. Por ejemplo, en los rituales, ¿no? De velatorio, ¿no? También, ¿no? El niño ve o las niñas se asustan, entonces tranquila, no es obligatorio que tienes que estar, ¿no? Decir, pero que sepa que hay un proceso, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo está ubicado, sí, en ese cajón, porque no va a estar en la calle, en eso, no, ¿no? El cuerpo hay que, pues, se cuida y está en ese lugar, ¿no? Porque forma parte del proceso que nosotros tenemos como rituales de la muerte, ¿no? El sepelio, ¿no?
Entonces, eso también. Hay unos cuentos muy bonitos, ¿no? De cómo explicar con de la propia vida el tema de la muerte, ¿no? El tema de a veces uno está en la calle, ve un pajarito tirado, ¿no? Es decir, cómo lo acojo, ¿no? El pajarito, ¿no? Y lo pongo de repente cerca del jardín para que no esté y que nadie lo pise, ¿no? El cementerio es un lugar donde descansan los cuerpos, ¿no? Bueno, a este pequeño animalito lo colocaré aquí, ¿no? Y listo. Va entendiendo que hay lugares, ¿no? Donde se van ubicando los cuerpos. ¿Mm? Em, bueno, hay que tener toda la posibilidad de responder las dudas, ¿no? También pasan por un tema, así como hemos visto en nuestras manifestaciones, igual los chicos, ¿no? Alteración del sueño, falta de apetito, pueden regresionar y no minimicemos y no hay que tornarnos tan agresivos o demandantes de que cambien ya. No, es así también. ¿Ya? Entonces hay que importante reconocer los comportamientos del duelo en los chicos, ¿no? Si no sabes qué responder o no conoce la respuesta, no le engañes, no le ofrezcas una realidad inventada, ¿no? Responde con honestidad. Y siempre hay que rescatar que uno habla este tema con ellos porque es más grande de repente, ¿no? Yo sé que de repente no me entiendes, pero tú eres más grande, por eso te hablo de este tema contigo. Entonces, ¿no? Eso también ayuda. Recuerda que toda persona, independientemente de la edad que tenga, siempre, ¿no? Necesita sentirse segura y cuidada, especialmente ante una situación de peligro, ¿no? Y sobre todo de impacto, que es lo que nosotros tenemos. El adolescente también es diferente, ¿no? Con respecto al adulto, el adolescente es más intenso. Y el adolescente tiene otras formas de expresión del dolor. Música, poemas, cuentos, dice, vive otra manera el proceso. Hay que estar vigilantes también, hay que estar vigilantes e informarles de lo que pueda estar pasando, sucediendo. Pero el otro tema también es acá con los papás, ¿no? ¿Qué pasa cuando un padre pierde a su hijo? ¿No? El fallecimiento de los hijos es uno, como bien dice, ¿no? Es un hecho que va contra la naturaleza. Así estamos esperando primero que morir los papás, nuestros hijos que sobrevivan, ¿no? Y más tiempo. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Entonces es otro tipo, ¿no? De emoción, ¿no? Como decir, ¿por qué mi hijo, ¿no? Tan niño, tan joven, y yo que ya viví, ¿por qué no? ¿Por qué yo no me fui? Entonces hay un tema ahí bien diferente, ¿no? Emocionalmente diferente. Son procesos difíciles de afrontar, ¿no? Eh, y hay que trabajar, ¿no? Estos factores porque sobre todo la mujer aquí es más vulnerable. Entonces, podría tener situaciones que van a llevar a procesos de duelo un poco más prolongados. Entonces hay que tener, valorar, ¿no? Hay que valorar riesgos, el soporte, ¿no? Y, y tratar, ¿no? En lo posible de que tenga esta compañía. Entonces, el proceso de duelo también parece diferente. ¿Qué estrategia nosotros podemos tener para sobrellevar, ¿no? De una manera tan individual, ¿no? Hay que reconocer nuestras emociones, ¿no? ¿Qué está pasando por mi cabeza? ¿Qué pasa por mi emoción? ¿Qué cosa está sucediendo? Y nada, ¿no? Asumir lo que sí, que es lo que está sucediendo después de lo que me ha pasado, ¿no? Hablar de la persona que ha fallecido con amigos o con familias cercanas, ¿no? Eso ayuda mucho y porque van trayendo recuerdos. Eso, y más aún cuando los recuerdos, ya no recuerdos propios de la enfermedad, sino que tengo que irme a recuerdos de cómo era, ¿no? Qué feliz se sentía, qué divertida que era, sí, cómo era conmigo, ¿no? También comenzamos nosotros a traer a nuestra memoria otro tipo de experiencias de vivencia que hemos tenido con la persona. Pensar en el presente, ¿no? ¿Cómo me gustaría que me vieran, ¿no? Si yo estuviera aquí, ¿cómo me gustaría cómo, cómo, mm, cómo estaría ella de contenta, ¿no? Si me ve más calmado, porque a ella no le gustaba verme sufrir,
Sí, tenerla en ese momento presente, ¿no? Cuidarse, ¿no? Si no pudo hacer ritual, ¿no? Realizar ritos o gestos simbólicos. En pandemia lo tuvimos, ¿no? Las misas virtuales, por ejemplo, que no han dejado, ¿ah? Se quedó en las misas virtuales, porque alguien que no puede asistir, a veces las iglesias mandan la misa virtual. Entonces, mire, ¿no? Cumple, está ahí, ¿no? Con este tema de formar parte, ¿no? De este ritual. Y el apoyo familiar, comunitario y lógicamente profesional, ¿no? En algún momento esos procesos de duelo se recuperan en el entorno de familia, en el entorno de familia realmente, ¿no? Pero si se complica y que podría pasar, bueno, si es así, ahí está, ¿no? El equipo que podría ser. ¿Cómo acompañamos a estas personas que están viviendo? Bueno, hacer sentir que se está ahí, como persona, de si soy un familiar o también como profesional. Bien, ofrecer momentos, espacios, dar el tiempo. ¿Qué tiempo me estoy dando para poderle escuchar? En estos talleres que tuvimos de manejo de duelo, eh, miren, está programado para 1 hora y pasaban 3, 4 horas y una hablaba y otra hablaba y era esa necesidad, el tiempo, ¿no? Que nos teníamos que darnos para poder escuchar. Hay que evitar el aislamiento. Acá hablamos del COVID, pero no, estamos hablando incluso del aislamiento, de que no quiero saber nada, yo me quedo en mi cuarto, váyase todo el mundo. No, ¿no? Eh, Pensemos siempre, hay un potencial, ¿no? El potencial, por ahí suicida. No lo hemos visto en muchos casos, pero puede cruzar por mi cabeza, que me puedo sentir tan triste, tan solo y que bueno, ¿no? Puede decir, son minutos, ¿no? Donde se nos puede cruzar una situación de este tipo. Validar nuestras emociones como normal, el duelo es un proceso y lógicamente esa palabra tranquilidad, entre comillas, yo la voy a poner, ¿cierto? Llegará, claro, va a llegar, ¿no? Y lógicamente habrán preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me tuvo que suceder a mí? Yo que soy tan buena, yo que, por ejemplo, en el tema de los bomberos, ¿no? Bomberos que ayudan a todo el mundo, ¿por qué pasó eso? ¿Qué sucedió? Equipos de salud, ayudar a todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Em, Me acuerdo mucho de un accidente aéreo también, donde un señor eh, viajó su esposa, sus hijas y sus nietas. Y el señor no viajó, pero dijo, no, este es un viaje de mujeres, que se vayan. Y viajaron. Fallecieron las 8, la mamá, las hijas y las nietas. ¿Se imaginan ese impacto de este señor, este padre de familia? Y él decía eso. ¿Por qué me tengo que quedar solo? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué me tuvo que suceder esto a mí? ¿Por qué no viajé con ellas? Uy, y preguntas tras preguntas tras preguntas. ¿No? Bien, para concluir, me gustaría, de repente en algún momento ustedes lo han leído, dice el bellísimo poema escocés para despedir a un ser querido. Dice, puede llorar porque se ha ido, o puede sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno de amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y darle espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Bien, muchas gracias a ustedes. Y no sé si tenemos algunas preguntas, algún comentario. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación. Ha estado muy entretenido el tema, ha sido muy fluida su ponencia. Muchas gracias por su tiempo. Doctora, una primera pregunta de repente. Me gustaría, como usted ha mencionado, que trabaja con pacientes con VIH. ¿Qué es más doloroso si comparamos lo que es una pérdida, la pérdida de un ser querido con la enfermedad o una pérdida de forma
esporádica, de forma, digamos, espontánea. ¿Qué sería más doloroso? No, yo no podría decir cuál es más doloroso porque sabes que cada uno vive su propio dolor. Sí, claro, imagínate alguien con un impacto de diagnóstico por VIH en ese momento, muy ligado a la muerte, ¿no? Y que cambia su rutina de vida de por vida. Entonces ahí hay una pérdida, ¿no? De todo lo que Claro. es la cotidianidad, de todo, incluso, ¿no? Como le digo, el tema de VIH está ligado a la vida sexual. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? ¿Cómo va a ser? Chicas, por ejemplo, solteras que no tienen hijos, y podré ser mamá, no, y podré tener parejas. Entonces hay todo un tema que se demora, porque ese es un duelo, pues, ¿no? Se demora también igualita, pasa por todo el proceso que hemos visto hasta que llegan a la aceptación. Cuando llegan a la aceptación, Ah, entienden que vivir con VIH y tratamientos se puede hacer, pero pasa el tiempo. Igual, alguien entonces, que ha tenido doctora, sí, claro, ¿no? doctora, como usted dice, entonces el diagnóstico debería tratarse como un duelo también hasta llegar a la aceptación. Claro, Muchas gracias, así es. doctora. ¿Alguna pregunta más de los participantes? De repente, alguien que quiera comentar algo, unos minutos con la doctora que nos está otorgando. Doctora, entonces, abordando una pregunta más, aprovechando de su tiempo, ¿cuál cree que es la corriente más adecuada para tratar el duelo? Si hablamos de corrientes psicológicas tipo racional emotiva o psicoanalítica, etcétera. ¿Cuál cree usted? Ya. Eh, bueno, nuevamente, ahí sí tendría que decirte que cada uno de nosotros tiene cierta corriente, ¿no? Cierta escuela, ¿no? De formación, y en cualquiera de las que uno esté comprometido a trabajar, puede hacerlo. Nosotros lo manejamos desde la parte cognitiva conductual, ¿no? Desde donde yo trabajo, ¿no? Pero no para nada yo diría que no va a otras, por supuesto que sí. Estas escuelas lo que van a permitir dentro del objetivo es, ¿no? Ayudar a la persona a procesarlo, en cualquiera que sea, ¿no? Muchas gracias, eh, doctora. Usando ciertas estrategias o técnicas, o incluso como yo te digo, le decía que muchos de estos casos se van resolviendo en el proceso como parte de la vida, ¿no? Como parte de la vida. Muchas gracias, doctora. Hay unas preguntas por Zoom, doctora. A ver, permítame. Se las voy a leer un segundo. Doctora, no sé si puede leer las preguntas en Zoom que se están compartiendo, por favor. A ver, lo abro, dice, disculpe, ¿cómo se debe dar la noticia de la muerte de sus dos padres en un accidente a un niño de 4 años y a otro de 11 años? Ah, ah, ya. Claro, ahí nuevamente, ¿no? Quienes van a dar la noticia serían los familiares directos, ese primero, ¿no? Ahora, los niños van a preguntar qué pasó, sobre todo el de 11 años, porque ya no lo ve a los papás. Igual, ¿no? Comenzar hablando de las circunstancias, ¿no? Mira cómo que se fueron de repente de viaje, ¿no? ¿Qué pasó, ¿no? El tema del accidente, sin muchas especificaciones, ¿no? Porque a veces muchos detalles pueden el niño a confundir más, ¿no? Pero sí referirle, ¿no? El tema ahí está clarito, ¿no? Fue un accidente, ¿no? Tu papá, estoy inventando, ¿no? Venía manejando, ocurrió un accidente, ¿no? Fuerte, y ambos, ¿no? No han sobrevivido. Eso podríamos ir hablando con el niño de 11 años. El de 4 años, eh, igual, habría que comentarle. Yo justo tengo una niña de 9 añitos ahorita, que su mamá falleció cuando tenía 4 años, y ya la recuerda, ¿no? Murió por cáncer, la mamá. Y ella, a sus 9 años, ahora me cuenta y me dice, yo me acuerdo de mi mamá cuando estaba enferma, tenía heridas en la boca, ¿no? Yo me acercaba y murió así, así.
Usted estuviste, le digo, ¿te acuerdas? Sí me acuerdo que mi mamá la colocaron en un cajón. Miren, miren, ¿ah? Sino que como es más chiquita, más concreta para captar la información, ¿sí? No tiene toda esta connotación que ya el adulto de repente lo tiene, pero ella lo elaboró, ella muy bien me lo comentó. Entonces sí, hay que hablar y hay que decir, no, murió, ¿no? El abuelito murió, ¿no? Podemos apelar a cuestiones religiosas, esté en el cielo, podemos decirlo, alguien me dirá, psicólogo, pues van a estar mirando el cielo, y mi abuelito, que ya nos pasó una vez, a un niño, baja, ¿no? Decía, pero es un tema diferente, ¿no? Que siempre nos va a acompañar, que el recuerdo siempre va a estar, que nosotros no lo vamos a olvidar. Entonces, Y eso esta película mexicana ha ayudado a muchos niños a entender Coco, la ausencia del ser querido, ¿no? Por muerte, ¿no? Coco, si no me y equivoco, Coco, sí. Doctora, una pregunta más que me aparece en el chat que también me parece muy buena. En los procesos de duelo se debe acompañar con una terapia mixta farmacológica. ¿Qué opina usted? ya, mira, si es un usuario que ya toma tratamientos, es diferente, es diferente. ¿No? Es más vulnerable, de repente es depresivo, toma tratamiento por depresión, en el momento del impacto está sin tratamiento, debería ser, pero personas que no hemos recibido, si no estamos en tratamientos farmacológicos, eh, eso va a quedar netamente a una evaluación. Nosotros, es decir, las veces que nosotros hemos actuado, no. Nosotros, por ejemplo, en el tema de las emergencias, y hay un término que siempre usamos, ¿no? No psiquiatralicemos la emergencia. Es decir, no es para darle pastillas a todo el mundo para que todo el mundo termine olvidándose del dolor y la pena, ¿no? Y que la pasita te va a hacer dormir y que te va a No, recordemos que esto forma parte del proceso de recuperación. El sentir tristeza, desánimo, forma parte de. Y si yo no lo tengo, ¿en qué momento? Pero mientras yo tenga ese proceso, debo estar acompañada. Hemos tenido pacientes en albergues, en estos lugares donde me dicen, psicóloga, me han dado una pastilla, me quedo dormida, no sé, estoy media tonta. Mire que me he levantado y ya se han llevado mi olla de mi albergue, me habían dado una bolsa de arroz, ya no lo tengo. Entonces, cuando debemos estar en alerta, ¿me entiendes? Entonces, Ah, lógicamente, ¿no? La medicina tiene una razón de ser en el momento indicado, con el paciente indicado. Pero mientras no, los usuarios, los damnificados, los afectados, tienen recursos y hay que ayudarlos, ¿no? A ser resilientes frente a la situación. ¿No? y doctora, como una reflexión final, nosotros como profesionales tenemos de repente más, términos más profesionales para dirigirnos a las personas, pacientes, pero ¿cómo debería dirigirse una persona normal frente a otra? Digamos, un familiar frente a otro en caso de estos casos de Sí, emergencia que debemos tratar. ¿Qué debería decir o qué palabras serían las adecuadas para contener esto? Primero escucharlo sí, o darle palabras de aliento. ¿Cuál sería su opinión de esto? sí, yo creo que lo principal es decir a la persona que estamos aquí para acompañarnos, ¿no? A veces usamos la palabra tranquilízate, pero esa palabra tranquilízate no para nada, ¿no? Pero si nosotros le decimos, mira, estoy aquí para acompañarte, puedes contar conmigo, ¿desearías conversar? Yo voy a estar en tal lugar para yo, ¿no? Estar contigo. Es lo que usamos mucho en primeros auxilios psicológicos y que son técnicas que no solamente es exclusivo del psicólogo, sino de todas las personas que puedan tener esta empatía, este rapport, esta situación de poder acompañar al otro, porque de eso se trata. Las personas cuando recuperan el duelo, recuerdan quiénes han estado con ellos. Yo recuerdo cuando tal persona me acompañaba, me tomaba de la mano, me ayudaba, me acompañaba a hacer tal gestión, por ejemplo. Entonces, esto es importante, ¿no? Y si no tenemos nada que decir, no digamos nada. Nuestra compañía es suficiente para estar con ellos. Porque a veces queremos Gracias, llenarnos doctora. de palabras. Ya no llores, piensa en tus hijos. No, Exacto, no, solo no. ofrecer nuestra compañía. Mu- Así es. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta surge en el chat y la mencionan tal cual. Doctora, ¿qué hacer cuando la familia no desea ningún tipo de apoyo en el momento de la pérdida? Ejemplo, en el entierro. Digo eso porque como trabajadora de salud no exige ir a apoyar a la familia en el momento de entierro. Cuando acaba de recibir la noticia y muchos no quieren intromisión ajena. Se respeta, se Se respeta, respeta, nada pero le más mencionar podemos decir respeto. que cualquier
situación, estamos muy cerca de ustedes, cuando ustedes lo consideren. Siempre ofrecemos el apoyo, pero recuerden que es voluntario la aceptación, claro, ya, porque nosotros no podríamos invadir, pues. Eso también hay que ser muy respetuoso. Ofrecemos el apoyo, ¿no? Hay familias que sí, es verdad, dicen, por favor, no, no queremos nada, ¿no? Perfecto. Cualquier situación, cualquier cosa que usted considere, estamos en tal carpa o en tal centro de salud, damos los teléfonos, por ejemplo, del psicólogo o de un personal de salud que pueda abordarlo y le dice, mira, por si acaso te puede buscar esta persona. Por ahora no quiere nada, lo están manejando ellos, ok, es respetado eso. Gracias, doctora. Otra pregunta es, buenas noches, ¿cómo abordar dos duelos seguidos? Una muerte de madre, dos pérdidas de relación de pareja, o la pérdida de una relación de pareja. ¿Cómo se abordan dos duelos seguidos? Es la primera pregunta. Ah, qué difícil. Sí, esto, acá ya viene la propia persona con sus recursos, ¿no? Yo me acuerdo mucho un caso parecido. La, la jovencita, eh, lo primero que nos dijo fue, hay un cura por acá, un padrecito, ¿no? Y sí había justo un cura cerca, ¿no? Y le dice al cura, ¿no? Dice, ¿existe Dios? Así le preguntó de frente, ¿no? ¿Existe Dios? Porque yo he tenido un aborto y ahora se muere mi esposo. Y yo soy una mujer que trabaja con personas que ayudan. ¿Existe Dios? Entonces hay un momento de esta situación de ira, de rabia, ¿no? Que hay que entender. ¿Y cómo abordarlo? No, igual hay que tener en cuenta que nosotros no podemos aliviar tan rápido. Estamos hablando de dobles duelos, ¿ah? De duelos incluso de familias enteras que se han perdido, ¿no? Pero igual, hay que acompañarlos, hay que entenderlo, entender a ella con todas sus dudas, con todos sus sentimientos que puede abordar, incluso de culpa, de haber sobrevivido frente a esa situación, y conversarlo. Hay que conversarlo, ¿no? Imagínense, es Correcto. duelo de pareja y de mamá, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo para ella, ¿no? ¿Qué significa eso? Cada uno de nosotros tiene formas diferentes de responder a eso. Entonces, hay que conversarlo, de todas de esas pérdidas. No es que una tenga más valor que la otra, para ella sus dos pérdidas son pérdidas, y ahí hay un valor diferente, ¿no? Entender cuál es el valor que ellos se asignan a la pérdida o cómo lo entienden. Claro, Muchas gracias, claro, eso va a doctora. depender de cada uno. Una pregunta más. Buenas tardes. ¿Podría darnos ejemplos de rituales de despedida, por favor? Ya, bueno, en épocas de pandemia o ya sin pandemia hay gente, nosotros hemos aprendido mucho cómo ha hecho la gente los rituales, ¿no? De escribir cartas, desde lanzar globos, ¿no? Aparte de lo que implica la misa y todo lo recuerdo, ¿no? Son formas, ¿no? En que uno va despidiéndose. Eh, Visitar el lugar favorito de la persona que ha fallecido, preparar la comida favorita de la persona. Eso es, ¿no? Eso ahorita lo vemos, ¿ah? No estamos hablando en pandemia, pero en pandemia hemos tenido el tema, ¿no? De la virtualidad, ¿no? Encender velas, se conversa entre todos, cuando no se ha podido tener el cuerpo, por ejemplo, simbólicamente se coloca la foto o la ropa de la persona. Y estos rituales están también en relación a la cultura, en relación al lugar donde vivo. Nosotros en Lima tenemos una forma diferente de lo que puede ser una práctica en la sierra. En la sierra, por ejemplo, el ritual, ¿cuál es? Yo estuve en una emergencia en Coracora, un puente se había caído, murieron como 7, 8 personas. Y es diferente, ¿no? Es decir, que queman sus mochilas de los niños, me acuerdo, toda la ropita que ellos no iban a usar, la cama, las colchonetas, todo, y lavaban por otro lado la ropita que ellos podían usar en el río, ¿no? Todo. Llegó el padre, el cura, y echaba agua bendita en cada lugar donde el niño y el adulto había fallecido, se habían caído de un puente, un río. Entonces, son formas, ¿no? Y Claro, eso va a dependiendo depender de la del situación. lugar donde vivo, donde está. Todo eso varía. Muchas, muchas gracias, doctora, por su tiempo. En este momento no tenemos más preguntas. ¿Algún participante que quisiera agregar algo de repente antes de finalizar con la doctora? Bueno, doctora, entonces muchas gracias por su tiempo, de verdad, muchas gracias por su charla. Ha sido muy, muy fluido el tema nuevamente, nos ha hecho entender todo
el duelo es algo que todos tenemos que atravesar en la vida, entonces es un tema enriquecedor para todos. Muchas gracias a nivel profesional y personal y comparto como están en los comentarios de los participantes. Gracias por su tiempo, doctora. Gracias a ustedes. Y por ahí también quiero saludar a mi amiguita Tita, oh, que está por aquí. Tita Ibaguer, que forma parte de la Sociedad Peruana de Psicología de Emergencia y Desastre. Bien, gracias a todos y en cualquier otra oportunidad nos estamos viendo. Un placer, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los participantes. Gracias, doctora. Bien, gracias. Hasta luego, doctora. Muy buenas tardes con todos. Hasta luego.